Me gusta esta frase de Thomas Sowell con la que voy a comenzar esta conversación con Miguel Castillo. Dice, una nación fuerte se construye sobre la responsabilidad individual, no sobre la dependencia colectiva. Esa dependencia colectiva sobre las cuales se basa todo este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que lo único que hace es facilitar la corrupción. Démosle la bienvenida a Miguel Castillo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto enorme volverles a escuchar y ver. Qué bueno, Miguel. Aquí nos estamos viendo, ahora sí. Bueno, Miguel, entremos primero, a ver, antes de que le entremos al meollo del asunto, que es ese dineral tuyo, mío, de Jorge, de Alex, de todos los que nos están escuchando. O sea, 18,000 millones de quetzales, que dicen que probablemente van a ser más de 18,000 millones de quetzales. De eso vamos también a hablar, por medio de las CODES. Quisiera que le pusiéramos un contexto de lo que se supone que iban a ser las CODES. Adelante. Gracias. Yo creo que hay dos vertientes acá, ¿no? Digamos, la que tú mencionas, que podríamos llamarla política, que en teoría es muy interesante. Digamos, recordemos que el sistema de consejos de desarrollo va desde el nivel comunitario, municipal, departamental, donde es el famoso CODEDE que ahora escuchamos, un consejo nacional y así sucesivamente. La lógica que estaba detrás de este esquema que fue integrado en la Constitución Política del 84 era que, digamos, los ciudadanos tuviéramos como a través de este sistema pudiéramos hacer dos cosas. Uno era incidir en la formulación del presupuesto, en el uso de los recursos, y que por otra pudiéramos poder fiscalizar el uso de esos recursos. Esa es a grandes rasgos la lógica que hay detrás del sistema de consejos de desarrollo. Era una especie de gobierno participativo. Recuérdate que estábamos hablando de los años 80, muy influenciados por digamos, cuestiones participativas, corporativistas y todo, ¿no? Era un esquema, pues, que en teoría podría haber funcionado muy bien. En sus primeros años, pues, creo que fue una cuestión muy interesante, sobre todo porque fortaleció la organización comunitaria, le dio un sentido, un orden. Recuérdate que Guatemala está integrada más o menos por unas 29,000, 30,000 comunidades rurales. Entonces, la conformación de los consejos comunitarios, el COCO, pues ayudó a estructurar de una mejor forma la vida comunitaria, especialmente ante la ausencia del Estado, digamos, de los ciudadanos tuvieron mayor posibilidad de organizarse y empezar a tratar de incidir en el uso de los recursos y en su fiscalización. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, con el paso del tiempo las condiciones fueron variando, especialmente en la medida en que empezaron a aparecer actores que en teoría no tendrían ni siquiera que estar presentes. La ley de consejos de desarrollo establece que, digamos, la comunidad, pues, perfila sus necesidades, digamos, hace un planteamiento. El consejo municipal, que es corporativista también, digamos, donde hay diversos sectores, lo aprueba, eso está bien, ayuda a su formulación. Y en el nivel departamental es donde se decidía o se decide el uso de los recursos. Ahí es el CODED está integrado por las municipalidades, representantes de diversos sectores e instituciones públicas. Pues bueno, ahí se... Pero con el paso del tiempo empezó a aparecer un actor que solo en teoría estaba invitado con voz pero sin voto, los famosos diputados distritales, ¿verdad? Cuando los diputados distritales empezaron a incidir en el uso de los recursos, presionando con sus famosas constructoras y otra serie de negocios que ellos fueron creando, entonces el sistema empezó a desvirtuarse y ya estábamos delante ya no de proyectos que habían surgido legítimamente en las comunidades, sino ya de estructuras que controlaban quién las hacía, cómo las hacía, cuánto cobraba, es decir, un sistema de corrupción, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza el sistema a flaquear, ¿verdad? Porque es cooptado por ya varias generaciones de diputados distritales
¿verdad? Que se apropien especialmente, digamos, sí salen proyectos, pero, digamos, todos ya condicionados a las empresas de estos diputados distritales. Esa es la vertiente como política, ¿no? Y esa realidad en los últimos 2 años pues ha cambiado. Los diputados distritales tienen menos incidencia, ¿verdad? Y esto les ha afectado, pues, ¿verdad? Pues, muchos se metían a ser candidatos aspirando a ser diputados por el hecho de que ahí podían obtener recursos, ¿no? No era su salario en el Congreso, sino la posibilidad de poder tener acceso a estos recursos con sus empresas. Esa es una parte política que el sistema, digamos, se fue pervirtiendo en el camino y haciendo que estos actores, especialmente los distritales, que digo, cómo presionaban al gobierno por votos en el Congreso y todo, a cambio de tener acceso a los recursos que se decidían en el nivel departamental. Pues bueno, esa estructura ha disminuido, pero no podemos negar que los diputados distritales siguen teniendo una gran influencia, aunque ahora sus ojos están quizás más puestos en recursos que se dan tradicionalmente a ONGs, ¿verdad? En el presupuesto de Guatemala siempre hay dinero para que se le da, pues, a organizaciones muy legítimas, como Obras Sociales de la Mano Pedro, a la Cruz Roja, a una serie de entidades, pero también hay un montón de ONGs que fueron apareciendo con el tiempo, ¿verdad? Y que ahora reciben recursos. Y pareciera ser que los diputados están ahora más interesados en los recursos que se dan a sus ONGs que al sistema de Consejo de Desarrollo. Bueno, esa es la parte política. Hay una parte económica que tenemos que analizar, especialmente para el próximo año. El próximo año el presupuesto es de más o menos unos 163 mil millones, yo no recuerdo el número exacto. De ello, hay dos fuentes de inversión importantes, digamos. Uno es el dinero que se destina a la inversión. De esos 163 mil millones, más o únicamente, podríamos decir, porque la mayor parte es funcionamiento, unos 28 mil millones es lo que podríamos llamar inversión. Inversión en obras, en infraestructura y todo. De esos 28 mil millones, el gobierno central y otras entidades se quedan más o menos con la mitad. Y la otra mitad, el 50%, va más o menos hacia las municipalidades que reciben van a recibir unos 6.200 millones. Y el sistema de consejos departamentales que va a recibir unos 6.300. Mira cómo son las cosas. Las municipalidades, gobierno local, más cercanos a los ciudadanos, sin embargo, van a recibir incluso un poco menos de dinero, digamos, de lo que reciben, se va a manejar a través del sistema de consejos de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí ya la situación es interesante. Digamos, la inversión que es limitadísima, creo que anda alrededor del 18%, recordemos el 78, 79% es funcionamiento de estos recursos para inversión, digamos, ni siquiera el 50%, un 25% va para las municipalidades, un poco más del 25% para el sistema de consejos de desarrollo, y la otra mitad se le queda al gobierno central. Bueno. El último dato quizás a tomar en cuenta es el aspecto histórico de la ejecución. Las municipalidades, digamos, más o menos han ejecutado en los últimos 5 años en promedio un 78% anual de los recursos asignados, ¿verdad? Son pocos. Mira, de 163 mil millones, mira cómo va bajando la cantidad de dinero para inversión. Y los consejos departamentales de desarrollo, su ejecución es todavía más baja, y eso que son, imagínate, 22 estructuras frente a 340 estructuras, digamos, que son las municipalidades. Deberían ser altamente eficientes, ¿no? Sin embargo, el nivel histórico de ejecución apenas está alrededor del 52%, ¿verdad? Este tema de los recursos y leyes específicas, acuerdos específicos para que manejen más o menos el próximo año 18 mil millones, es porque como son ineficientes, el dinero se va quedando allí, ¿verdad? Y como que la presa de recursos no utilizados está como en 12 mil millones, imagínate. Y yo entiendo que eso es lo que, digamos, se guarda para que se ejecute el próximo año, y los 6 mil millones más o menos asignados, ¿verdad? Entonces estamos en una situación, digamos, de ineficiencia completa, ¿verdad? En cuanto a ejecución, la calidad y si los proyectos responden a las necesidades verdaderas de los ciudadanos, eso no
No lo sabemos, creo que es imposible casi que determinar. Pero entonces ese dinero va a los consejos departamentales, ¿verdad? Con su nivel tradicional de ineficiencia, es todavía vulnerables a la acción política de parte especialmente de los diputados, ¿verdad? Pero en suma, quizás la conclusión más importante es que por estos recursos que se dan a los consejos departamentales de desarrollo que no ejecutan, perdemos grandes oportunidades de poder realizar acciones, proyectos, ojalá no solo infraestructura, sino también de desarrollo económico y todo, ¿verdad? Que se pierden y que no van en beneficio de la población, ¿verdad? Sino que más bien está siempre ahí encima de todo esto la corrupción. Miguel, primero, dos cosas solo que sí quiero aclarar para nuestra comunidad, porque así es al final como nosotros lo manejamos en Libertópolis. Primero, esas sociedades anónimas que crean los diputados para robarse el dinero, los tributarios, bajo ningún punto de vista, nunca nosotros los llamamos empresas, porque el concepto de empresa es una cosa diferente para nosotros. Llamémoslos compañías, sociedades anónimas, lo que tú querrás, pero un empresario es el que es parte del círculo de creación de riqueza. Entiendo. Lo que pasa es que quizás no sé si es políticamente correcto en público decir estas mafias o estructuras de crimen organizado. A ver, Miguel, ¿en dónde estás? ¿En qué medio estás? Estás en Libertópolis. En Libertópolis nosotros buscamos la verdad y vamos a decir las cosas tal cual son, le guste a quien le guste. Y lo segundo es que el gobierno tampoco, por más eficiente que sea en su gasto, nunca va a hacer ninguna inversión, porque solo puede invertir aquel que está arriesgando algo que es propio. Un empresario de verdad arriesga al invertir. El gobierno o malgasta o gasta correctamente nuestro dinero. En lo que respecta al gasto correcto, es aquel que está destinado a lo que son las funciones propias de un gobierno, que es velar porque haya seguridad y justicia. Y pues como diría Adam Smith, discutamos el tema de la infraestructura, caminos, puentes, puertos, etcétera. Va. Pero eso, el gobierno, como bien lo dijiste, es cada vez es menos el gasto correcto que hace el gobierno, porque sí, creo que los datos están correctos. Tenemos una imagen donde está el cuánto se va a funcionamiento y cuánto se va a eso mal llamado, entre comillas, inversión, porque no es inversión. Y es efectivamente así, lo que es lo mismo también del pago de la deuda. Hoy el pago de la deuda, el 85% lo que está destinado a servicios de deuda, o sea, pago, el 85% va a pagar intereses, Miguel. Apenas el 15% va a amortizar el capital. Terrible. Ninguna persona dentro de esas condiciones. Y luego alegan de las tarjetas de crédito. Esos son peor que las tarjetas de crédito. Para que nuestra audiencia lo entienda lo que esto significa. Pero el punto es que más o menos también así es. La mayoría se va para mantener esa burocracia creciente de nuestra Guatemala. Correcto. Y bueno, llegando al tema de lo de las CODEDES, yo no sé qué tanto, bueno, hay una cosa, yo sí me atrevo a asegurar, y si no, que venga aquí alguien que me pruebe que estoy equivocada, que la forma en la cual se estructuran esos proyectos, en un momento lo dijiste tú, no es con base a las necesidades de la gente, sino con base a las ambiciones de quienes manejan el dinero. Los diputados distritales y los corruptos que llegan de la comunidad, porque también ahí hay corruptos, a formar parte de esta repartición de los miles de millones de quetzales que hoy se manejan en las CODEDES. Entonces, pues, es Vox Populi, que es la famosa ley de las CODEDES que aprobaron hace unas semanas,
es porque una gran parte del dinero que utilizó el gobierno de Bernardo Arévalo para comprar votos el año pasado, para la ampliación, para el presupuesto y otros, no los han podido sacar. O sea, el botín no se lo han podido llevar los delincuentes, los criminales, estos diputados distritales farsantes que están soñando con los millones de nosotros los tributarios. Entonces, por eso sacaron esa legislación para facilitarles la ejecución, por favor. No sé qué es más indignante que me digan los miembros de nuestra comunidad que nos estén robando nuestro dinero descaradamente o que pretendan vernos la cara de babosos creyendo que nos tragamos el cuento de por el beneficio del pueblo. No, mentira, mentira. Ahora a temas exactos. La negociación, y de esto pues nosotros nos enteramos de primera fuente, unas semanas antes de que se dieran todos los hechos, de que de repente el Congreso, después de meses de no aprobar nada, ni siquiera llegar a sesiones, se reúnen y empiezan a aprobar un montón de legislación. Que había habido una y de urgencia nacional. Sí, y de urgencia nacional. Una reunión organizada por José Carlos Sanabria y por Jonathan Mencos, y para que veas que nosotros no tenemos penas en decir los nombres de los responsables, donde negociaron 50 millones por cabeza a aquellos que votaran a favor del presupuesto y otras iniciativas que le interesaban al gobierno. Así que ni modo, están comprando con nuestro dinero. Pss, ¿cuánto querés vos? 50. Va, está bueno, mano, ahí te doy los 50, pero mira vos, ahí te encargo, me aprobás esto, ¿verdad? Me urge. Y para mis amigos de las ONGs, que también de eso vamos a hablar, ¿te imaginas que, y todavía sale Julio Héctor, que nos iba a acompañar hoy, pero sorpresivamente está muy enfermo? Sale justificando que sí, pobrecitos, que tuvieron que quitarle. ¿A quién fue que le quitaron, Jorge, los 6.312.1 millones que fue una asignación extraordinaria? ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Así como el emoticón. ¡Oh! ¿No? Extraordinaria de último momento de 6.312.1 millones de quetzales, que lo sacás y más o menos redondea esos 50 millones. Se me hace que algunos a los que convencieron a otros diputados les deben haber pagado un poco más de 50 millones y a los otros los deben haber comprado por un poco más de 50 millones y a los otros tal vez un poquito menos, pero en promedio casi rascan los que votaron a favor del presupuesto esos 50 millones por supuestos proyectos. Hay un punto allí que, si me permites destacar, es lo siguiente. Yo creo que en pocos lugares del mundo, no sé si hay ese nivel de absurdo que la ineficiencia se premia guardándote el dinero para que lo puedas usar. No tenga pena, no lo pudo ni siquiera ejecutar. Se lo vamos a guardar y ahí usted siga y siga y siga, digamos. Esta es una situación completamente absurda, ¿no? Que nos demuestra hasta dónde el Estado está tan alejado de los ciudadanos, ¿no? No sé si es un Estado secuestrado por estas bandas criminales que se lo han apropiado, ¿verdad? Pero estamos llegando a situaciones de absurdo. Y que solamente quizás no sea el tema central de ahora, pero creo que hay un punto que deberíamos ya empezarnos a preocupar. Guatemala ha gozado a través del esfuerzo de sus ciudadanos, trabajando día y noche, la mayor parte de ellos en la informalidad, o algunos otros, y muchos enviando remesas y todo. Hemos gozado de una estabilidad económica, digamos, que es importante y que ha permitido que quizás no lleguemos a situaciones extremas en materia social, ¿no? Pero en la situación, el nivel de endeudamiento que Guatemala está adquiriendo es ya preocupante. La estabilidad económica, esa que es la base para que esta sociedad subsista y pueda seguir adelante, la estamos poniendo a riesgo con ese nivel de endeudamiento. Guatemala ha tenido siempre, sí, uno de los endeudamientos más bajos de América Latina y quizás del mundo, pero el hecho de que sea bajo no quiere decir que necesariamente eso sea lo bueno, ¿no? Y la idea creo que es no tenerlo, y estamos poniendo en riesgo
esa estabilidad económica por estas situaciones absurdas de estar creando presupuestos que no tienen base, ¿verdad? Y que ni siquiera tienen impacto. Porque te digo, a mí lo que más me duele es eso de que sos ineficiente, pero de todos modos te dan el dinero, ¿verdad? Es decir, no es dinero tuyo, te lo dan para que te lo gastes como quieras, ¿verdad? Y aún así eres ineficiente, pero no hay pena, se lo vamos a seguir guardando para que lo vaya utilizando. Son contrasentidos muy graves, digamos, que perjudican, y sobre todo que finalmente a un punto que tú muy bien mencionaste, ¿no? Ok, la lógica de esto al inicio era que los ciudadanos pudieran plantear sus necesidades, elaborar sus iniciativas, para que pudieran ser tomados por el sistema de consejos de desarrollo y asignados recursos y llevados a la práctica. Una de las grandes ironías de esta situación, y te lo digo con conocimiento de causa, es que muchas veces, digamos, los proyectos que finalmente se ejecutan no corresponden a las necesidades que los ciudadanos han planteado. ¿Por qué? Porque la burocracia es enorme, ¿verdad? Y soy testigo de empresas agroindustriales que se han debido orientar esfuerzos a apoyar a las comunidades para poder preparar, imagínate, los perfiles de proyectos, ¿verdad? Porque, ok, ahí está el montón de requisitos que hay que cumplir, pero nadie te ayuda. El Estado no te ayuda siquiera para decir, mire, le voy a apoyar para que usted pueda elaborar un adecuado perfil de proyecto. Esto lo hacen en algunas zonas, empresas que colaboran en esto, pero en otras regiones donde esto no existe, simplemente las comunidades no pueden ni siquiera hacer eso, ¿no? Entonces, la mafia se amplía y de repente aparecen proyectos que nadie sabe de dónde, ¿verdad? Aparecen y esos son los que se le asignan recursos. Y aquello de que se hacen puentes donde no hay ríos, en Guatemala sí ha sucedido y probablemente siga sucediendo. O se ponen semáforos donde ni siquiera hay vehículos. Es que, no, porque no he tenido tiempo de buscar esa foto que tomé, creo que fue para, ¿cuándo fue? Fue el Mitch, el que fue a principios, en tiempos de Álvaro Colón. Sí. Creo que sí. No, fue el Mitch. Para el Mitch fuimos con unos amigos, entre ellos iba Luisfi. Fuimos a ayudar a unos de estos pueblos más complicados, y nuestra sorpresa que nos fuimos a encontrar un hermoso de tecnología de punta en ese tiempo semáforo en un lugar donde lo único que circulaban eran caballos. Entonces, cuando preguntamos, ¿y esto qué onda? Yo le tomé foto, me dijeron, es que ese es un negocio del alcalde. Pero bueno, aquí en Guate también podemos decir eso. Pero regresando al tema, Miguel, ya tengo el dato. El gobierno había programado un fideicomiso para electrificación de 5.500 millones de quetzales, o sea, para dar energía eléctrica a aquellos que todavía no la tienen, que es discutible porque no se hace por otros medios que serían más eficientes, pero bueno, 5.500 para la electrificación. Había algo claro, una necesidad real, pero no, como necesitaban pisto para comprar votos, dijeron, no, bueno, que la Mara siga utilizando velas. Además de eso, así van a dormir mejor porque la luz por las noches te evita generar la melatonina. Entonces, no, les estamos haciendo un favor el hecho que no tengan energía eléctrica. Ya me imagino cómo lo deben haber ellos dicho, no, ahora que la vida es saludable, hay que dormir 8 horas al día, es mejor seguir los ciclos circadianos, que se vayan a dormir en cuanto oscurezca y que se levanten al amanecer. No necesitan energía eléctrica. Te voy a decir, perdón que te interrumpa, sí. Y esto lo he escuchado. Bueno, que compren sus paneles solares, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, lo decía. Ya va a venir algún europeo a regalarles los paneles solares. Entonces, de ahí sacaron o sea, estos 6.312, que es la compra actual, porque a lo largo de todas las ampliaciones presupuestarias, el presupuesto del año anterior, se han dedicado descaradamente, después de todo lo que dijeron, a comprar votos. Por cierto que en pantalla, si te das cuenta, tenemos el intereses y comisiones, ya que estamos hablando del tema de la deuda. Imagínate, 18,000. Lo mismo para que van para las CODES, van a desembolsar también 18,000 millones de quetzales para pago de intereses y comisiones, que
habría que ver todas las comisiones que se ganan estos burócratas de los organismos internacionales. Y apenas el resto, que van a ser, ¿qué? 4,000 millones de quetzales. Menos 3,000 millones, 3.3 millardos. Sí, ¿cómo se llama? Para el pago de la deuda. Y, y esto, lo otro bien sospechoso, lo de las ONGs, que unas ONGs que saben ni de dónde se las sacaron de la manga. Y muchas de estas ya con vínculos politiqueros comprobados, les asignaron 2,400 millones de quetzales sin evaluaciones sólidas ni mecanismos competitivos. Y es un relajo. ¿Pero por qué? Sí. Porque es ahí donde se están quedando con nuestro pisto. Jorge. Sí, y lo importante aquí, pienso, también es el timing, porque como sucedió esto así en esta semana, es que el proyecto de dictamen favorable se lo mandaron a los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso este domingo que acaba de pasar, el domingo a las 10:30 de la noche. Supuestamente para que lo revisaran completo, ahí es un archivo de 200 páginas, casi 200 páginas, para que lo revisaran, porque al otro día iba a haber una sesión. En ese dictamen es donde iba ese fondo, ese fideicomiso de electrificación de 5,500 millones de quetzales. Luego, entonces el lunes tenían la sesión y cancelaron la sesión y la pasaron para el martes en la mañana. O sea, el martes, literalmente unas horas antes de la sesión ya en el pleno del Congreso. Y en esa sesión, cuando llevaron ya el dictamen para firmarlo, resulta que el mismo artículo, literalmente el mismo artículo que tenía el fideicomiso, lo quitaron y lo pusieron con el mismo número. El artículo en donde se establecía este aporte extraordinario por 6,312 millones de quetzales, que si lo dividimos entre los 135 diputados que votaron a favor del presupuesto, da una cantidad de 46.75 millones de quetzales para cada diputado. Y eso lo metieron literalmente el miércoles en la mañana, o sea, se los llevaron, miren, firmen aquí muchachos porque ya lo tenemos que llevar al pleno, y a las 2 horas ya estaba en el pleno, y esa misma noche aprobaron el presupuesto los 135 diputados, bueno, en la madrugada, porque llegaron hasta como a las 4 de la mañana, un poquito antes de las 4 de la mañana, resulta que literalmente menos de 24 horas antes de que se aprobara el presupuesto, todavía no había sido firmado bueno, todavía no era ni conocido todavía no era ni conocido por los diputados, porque el que les habían mandado tenía el fideicomiso de electrificación, que supuestamente le iban a dar al INDE para electrificación, y el INDE se quedó con los colochos hechos porque se lo quitaron, porque sacrificaron, ¿cómo fue que dijo Julio Héctor? Sacrificaron la electrificación para darle dinero a los CODEDE. Léase a los diputados distritales. Imagínate, 6,000 millones. Es lo mismo casi que se le da al conjunto de municipalidades. Es decir, son cifras astronómicas y enfermizas. 6,000 millones formales, 6,000 millones para las municipalidades. Es decir, no tiene sentido todo esto que ha sucedido, ¿verdad? Porque todo es con visión de solo enriquecimiento, es decir, el Estado se ha convertido en un cúmulo de recursos asignados que se lo distribuyen un grupo de personas que no tienen, ¿verdad?, la más mínima intención de que las cosas cambien en el país. Pero esta clase política nos está haciendo mucho daño, y como te digo, cuando uno ve el nivel de endeudamiento, empieza uno a pensar si el daño no puede llegar al punto en que perdamos esa estabilidad económica que hoy es lo que nos permite de una u otra manera sobrevivir. Eso es lo que muchos temen, pero bueno, Miguel, sabemos que te tenés que retirar ahorita a la 1. Sí. ¿Algo más que querrás agregar antes de hacerlo? No, solo que, bueno, volvió a suceder siempre de madrugada, ¿verdad? Y los ciudadanos, pues, seguimos solamente viendo lo que sucede, ¿verdad?, sin poder realmente incidir, ¿verdad? Ojalá y algún día podamos tomar acciones, organizarnos, involucrarnos de una forma
mayor, ¿verdad? Y tratar de que este círculo vicioso que dirigen estas mafias políticas, pues puedan ser desterradas. De lo contrario, el país no tiene opciones, ¿verdad? Seguiremos sin infraestructura, con seguridad a medias, ¿verdad? Y siempre dependiendo de este esfuerzo de millones de guatemaltecos que en la informalidad acá o como migrantes en Estados Unidos son los que nos permiten hoy sobrevivir, ¿no? Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y hasta la próxima. Y bueno, apreciables amigos, vamos rápidamente a Pacto de Corruptos 7.0. Les tenemos videos, imágenes, etcétera. Y vamos a comenzar con una imagen de este presupuesto que resume el presupuesto. Ya la tenemos lista, porfa, Alex. Vamos, ahí está. Vean esa. Capítulo 1. Generalidades de egresos. Presupuesto de egresos. Se aprueba el presupuesto general de egresos del Estado para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 en un monto de 163,429,328,657 quetzales. Qué raro que no les pusieron con .36 o algo así. Eso les faltó. Distribuidos de la forma siguiente. Esto es importantísimo. Vean el resumen. No les vamos a poner aquí aunque valdría la pena hacerlo algún día, el dictamen completo de la Comisión de Finanzas. Pero solo vean esta hojita con estas 4 cifras. Vaya, ahí están esos 163,429,328,657 quetzales. Total, ¿sí? ¿Lo miran? Ahí está. Abajo hasta se lo tenemos resaltado en amarillo. Jorge, sácame números, por favor. Eso que llaman inversión quedó entendido de que no lo es, ¿no? Ese es el gasto que justifica, entre comillas, la existencia del gobierno. Va. Tenemos, saquemos los porcentajes, porque eso sí nos hizo falta, fíjate, en esta hojita. El funcionamiento. ¿Qué es el funcionamiento? Primero preguntémonos, ¿funciona esta cosa? ¿Qué piensan? Hagamos una encuesta. Veamos, le pregunto a todos los que nos están acompañando en redes sociales. A ver, pónganmelo. Ya que hoy estoy conectada en redes, no estoy a la espera de que nuestro equipo de comunicaciones nos mande, de la community manager, nos mande la información. A ver, pónganme ahí. ¿Quiénes piensan? ¿Funciona el gobierno? Porque eso le pusieron funcionamiento. Solo pónganme sí, no, sí, lo que usted crea. Si usted cree que funciona el gobierno, ponga sí. Si usted piensa que no funciona el gobierno, ponga no. Vamos a ver. Del funcionamiento, 108 dividido 163.5. Facilitémoslo, Jorge. ¿Cuánto es? Ahorita estoy viendo, es el 66%. 66%. Ahora, vamos a ver. Yo también lo voy a hacer. Vamos a ver. Habíamos dicho 34. Vamos a ver. Ok. 34 dividido 163.5. El 21%, 20.79. 20.8% va a gastos a gastos de cosas que tal vez sí necesitamos los guatemaltecos, seguridad, justicia, no sé cómo manejarlo, porque de nuevo el tema es ¿funciona o no? Y deuda pública es, vamos a ver, 21.3 dividido 163.5, es el 13%. 13 más el 60.66, ¿qué decís? O sea, casi el 80%. Aquí se cumple la norma del 80-20, solo que en nuestra contra. El 80% de lo que pagamos en impuestos, el 80% de lo que pagamos en impuestos se va
Para pagar intereses de préstamos que no se usan, la mayor parte, ya lo vimos con anterioridad, que el 85% del servicio de la deuda es para pagar, bueno, poco menos del 85% es para pagar los intereses y las comisiones de los prestamistas. Léase el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y cualquier otro que esté ahí listo. Un día yo les presto, muchachos, yo les presto. Con cómodas mensualidades, no tienen que abonar a la deuda, solo me pagan, eso sí, los intereses y mis comisiones, ¿verdad? Eso sí me lo tienen que pagar todos los años, muchachos, los intereses y las comisiones. ¡Ah, qué maravilla! ¿Se imaginan que usted así viviera? ¿Qué les pasa a los que solo le pagan el mínimo de las tarjetas? Por eso es que hay gente sufriendo, que ya no sabe ni qué hacer, quebrada, que ya no tiene suficiente para pagar las tarjetas. ¿Por qué? Porque se dedicó únicamente a pagar ese mínimo. Pues algo así es más o menos lo que nos está pasando, pero a nivel país, a nivel Guatemala, ¿sí? Y para carreteras, puentes, obviamente esos 34,000 le incluyen algo más, 34,000 millones de quetzales, porque vemos que el Ministerio para carreteras hay entre lo que le van a dar al MISIBI y lo que le van a dar al otro fondo que crearon, son juntos alrededor de 9,000 millones. Habría que entrar con un poco más de detalle a qué es lo que incluye la tal, entre comillas, inversión. Lo que pasa es de que realmente eso se refiere a compra de activos, en donde, o sea, ahí meten hasta, si compran una computadora, va en el rubro de O sea, las inversión. computadoras, bueno, pero eso va en el del Congreso, ¿no? Con los 66,000 de los diputados en adelante, ¿va? Pero ponerle en todas las dependencias del gobierno, si compran una computadora, si compran una fotocopiadora, si compran un vehículo, pues va al rubro de inversión. Por eso es que son esos 34,000 millones de quetzales, no solo los de la carretera, también está. Te aseguro que lo del remozamiento de escuelas que dice que está haciendo el Ministerio de Educación, hay de ir en el rubro ese de inversión también, y así si compran pupitres, todo eso va al rubro de inversión. Entonces, de nuevo, es muy cuestionable. Realmente, en lo que podríamos esperar es lo poco que verdaderamente sirve para que haya seguridad, justicia y vamos a decir carreteras, etcétera. Yo esos 34 los bajaría a 15,000. Si hiciéramos ese cálculo realmente sería 15,000. El gasto correcto. Si mucho, 20,000. Si mucho. Sí. Y hay que hacer la salvedad de que dependiendo de cómo lo hayan contabilizado, te aseguro que haya otros rubros que realmente son de funcionamiento, pero que están dentro de inversión. Sí. Pero bueno, en fin, gracias. Marlene Dionisia Velázquez es la única en YouTube, la única que coincide con nosotros, Jorge. Gracias, Marlene Dionisia Velázquez. La única. Dice el número 2, que es la número 2 que se conectó, me imagino yo. Gracias. Mi opinión es que no funciona el gobierno. No. Qué bueno. Entonces podemos decir que el 100% de los que han votado, Jorge, yo, Alex, Marlene Dionisia, estamos de acuerdo que el gobierno no funciona. Eso no se debería llamar funcionamiento, se debería llamar despilfarro, pago de salarios, realmente etcétera. el título correcto creo yo que debería de ser burocracia. Burocracia, me parece, Jorge, de acuerdo. La burocracia, ahí está. Esa es la burocracia, pero de nuevo la disfrazan como, entre comillas, inversión. Así que yo creo que ese 66% es más alto. Definitivamente es más alto. Debe estar rascando el 70%. La burocracia en nuestro país. Pero, en fin, esto es solo para que veamos que del discurso al hecho hay un gran trecho. Y eso me sirve para que presentemos unos videos donde nosotros estamos presentándole a usted evidencia que prueba como verdadera la idea de que este es el pacto de corruptos 7.0
versión 7, como usted la quiera llamar. Pero ese es un pacto de corruptos también, digo. Y yo utilizaría otros términos, pero ya que este ya tiene un peso simbólico importante entre los guatemaltecos, o sea, el de Yamatei era el pacto de corruptos versión 6. Ahorita ya están hasta... Y cada versión, en este caso no es que sea mejor, es peor. Cada versión es peor, cada vez es más cara. Ya vamos por 163.500 millones de quetzales. Y este es el principio. Este es el principio. Hoy leía unos análisis que calculan que por lo menos va a llegar a 170.000 millones de quetzales con las ampliaciones que suenan, que se van a presentar y se van a aprobar. Porque ya vimos que qué fácil se compra este Congreso, esta actual legislatura. A ver, comencemos por el presidente Bernardo Arévalo. Primero lo vamos a escuchar ya en el lejano 2023, sí, en el lejano 2023, cuando Bernardo Arévalo era presidente. No, era presidenciable. Perdón, era presidenciable. O candidato, pues va. Candidato a la... Vamos, lo voy a repetir. Estimados miembros de la audiencia de Libertópolis y de la comunidad de Libertópolis, por supuesto. No, otra vez lo voy a empezar de nuevo. Empecemos de nuevo. Estimados miembros de la audiencia y la comunidad de Libertópolis, les presentamos al candidato presidencial Bernardo Arévalo en el año 2023. Y luego les presentamos al presidente constitucional de la República de Guatemala. Ups, Bernardo Arévalo también, aunque usted no lo crea, es la misma persona. Digo, aunque no lo crea después de ver estos videos. Adelante, Alex. Este tipo de negocios turbios que se hacen entre Congreso, alcaldes, ejecutivo, le cuestan a nuestro país 40% a veces del presupuesto general de la nación. Por eso no hay en los hospitales medicinas, por eso no hay escuelas, por eso no hay carreteras. Es porque hay corrupción. Bueno, lo primero es señalar que el número de modificaciones que fueron introducidas en el marco de la sesión del día de ayer han sido limitadas, que realmente el Congreso ha actuado de una manera responsable y coordinada y ha permitido que el presupuesto haya sido aprobado con poquísimas modificaciones y sobre todo modificaciones que no son modificaciones de fondo. Para nosotros eso es importante porque el presupuesto está construido como una herramienta destinada a generar ciertos productos de desarrollo en términos de bienestar en las distintas áreas, en salud, en educación, en desarrollo rural, mantener la integridad del presupuesto es importante para asegurar que esos objetivos, que son parte del plan de desarrollo del Gobierno de la República, se cumplan. Y en ese sentido estamos satisfechos con lo que se ha logrado. Gracias. Bueno, veamos. Obviamente generar, ya que lo dijo el presidente, generar energía eléctrica para algunos ciudadanos guatemaltecos no es parte del plan, porque es más importante darle 6.300 millones de quetzales a los miembros de las CODEDES, a los diputados principalmente y a sus cómplices dentro de las CODEDES. ¡Qué fácil! Utilizando las palabras de Bernardo Arévalo. Cuando el presupuesto estaba alrededor de los 100.000 millones de quetzales, me imagino que en el 2023, ¿a cuánto estaba, Jorge? No, el presupuesto del 2023 aprobado por el Congreso fue de 115.443 millones. Va, 115.000. ¿Cuánto ha aumentado del 2023 a la fecha? Sacate ese dato. Ese es un cuadro muy importante, por favor, véanlo, quienes nos están acompañando. Vaya, si palabras de Bernardo Arévalo
El 40% era literalmente lo que se iba en corrupción, el famoso 40%. ¿Que de dónde se lo sacaron ellos? No tengo ni idea, pero eso es lo que ellos decían. Luego fue moderándose entre el 30 y el 40, etcétera, pero mínimo decían que era el 30. No han habido cambios en el supuesto. Ahí está. No han habido mayores cambios. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que ese mismo presupuesto, del cual el 40%, según palabras del presidente Bernardo Arévalo, se iba básicamente en corrupción, ¿ha cambiado? No. Solo ha aumentado la cantidad, porque antes eran 115,000 millones de quetzales, que un montón de pisto, y ahora van a ser mínimo 163,500 millones de quetzales. Con razón tartamudeó tanto Bernardo Arévalo. En el fondo él sabe qué. Porque vieron la diferencia entre el Bernardo Arévalo candidato, la seguridad con la que hablaba, y el Bernardo Arévalo presidente. En el fondo, él solito se traiciona. Pero no solo él se traiciona. También tenemos al fundador, el corazón del partido Raíces, Samuel Pérez. Otro que cómo ha cambiado. Increíble, ¿no? Poderoso señor es don dinero, dice el refrán. Sobre todo cuando el dinero le ha costado a otros ganárselo. Sobre todo cuando el dinero se lo ganó usted. Usted se esforzó mental y físicamente por crear riqueza. Riqueza que usted tiene que compartir con esta partida de ladrones. Y a veces ni siquiera sabe si va a lograr llegar a fin de mes por este descaro. Pero, a ver, recordemos a Samuel Pérez, diputado de oposición. El presupuesto criminal que aprobaron por la noche mientras los guatemaltecos y guatemaltecas dormían. Como un ladrón en la noche, así fue aprobado el presupuesto más grande de la historia de Guatemala. A ver, regresémoslo, Alex, por favor, que lo queremos escuchar. Con cambios, el presupuesto criminal que aprobaron por la noche mientras los guatemaltecos y guatemaltecas dormían. Como un ladrón en la noche, así fue aprobado el presupuesto más grande de la historia de Guatemala. ¿Cómo va a ser si a las 5 de la tarde recibimos el dictamen con cambios? Ni un día nos quisieron dar para leerlo y analizarlo. Nuestro objetivo va a ser que se apruebe hoy de urgencia nacional el presupuesto. Un dictamen que ni siquiera leyeron y después aprobaron en tiempo récord. Ordenadamente aprobaron un presupuesto por la noche y leyéndolo como si fuera letanía o rap. Nunca leyeron el dictamen, un documento de más de 100 páginas que tenía que discutirse, no se leyó y en 20 minutos corriendo votaron a favor. Endeudan al pueblo de Guatemala para pagarle deuda a los bancos privados. Se dispense de dictamen y se declare de urgencia nacional los proyectos de decretos siguientes. Iniciativa con número de registro 6682 que dispone a aprobar ley que aprueba el contrato de préstamo número 5991-OCC. Iniciativa con número de registro 6683 que dispone a aprobar ley que aprueba el contrato de préstamo número 6027-OCB. Iniciativa con número 6684 que dispone a aprobar ley que aprueba el convenio de préstamo número 9847-GTE. Iniciativa con número de registro 6685 que dispone a aprobar ley que aprueba el convenio de préstamo número 9869. Y el último punto, el cuarto, aprobar ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. ¿Qué les parece? Fueron ellos los que propusieron después de que ni tiempo de leerlo nos dan, pretenden que se apruebe de madrugada, en la noche, nuestro objetivo hoy es aprobarlo. Y ahí va José Carlos a presentar
las enmiendas. Jorge Jacobs, ¿qué pensás de esto? Pues al final es, pienso que estos videos muestran la hipocresía de los políticos en general y de los políticos de semilla y raíces en particular en este caso. ¿Por qué? Porque lo que ellos, y en este caso es muy palpable, porque lo que ellos criticaban, pero acérrimamente, o sea, literalmente acérrimamente, cuando ellos eran los diputados y otros estaban en el poder, otros supuestos corruptos estaban, bueno, otros corruptos estaban en el poder, sin el supuestos. Sí, corruptos lo eran, Jorge. Sí, va. Esto lo criticaban acérrimamente y cabal, o sea, que no les habían dado el dictamen y que se los dieron a última hora y que no daba tiempo de verlo porque tenía más de 100 páginas y que lo iban a aprobar de noche, de madrugada y rapidito sin que nadie tuviera tiempo de leerlo. O sea, eso fue exactamente lo que hicieron en el tiempo de Alejandro Yamatei y pienso que correctamente lo criticaron los de Semilla. Pero resulta que ahora como ellos son los que están del otro lado, ellos son los corruptos de turno, entonces ahora hacen exactamente lo mismo, o sea, pero literalmente exactamente lo mismo que lo que ellos criticaban que hacían los de Yamatei. Y por supuesto que Yamatei es así casi que el diablo andando y ellos son los angelitos, pero están haciendo exactamente lo mismo. No, peor. Sí, yo creo que esto es todavía peor que los tiempos de Yamatei. Ya está llegando a unos niveles absurdos. Sí. 163.500. Y esos 6.000 millones y esos 6.300 millones de quetzales, que pueden decir todas las pajas que quieran, pero básicamente esos 6.300 millones de quetzales era para comprar los votos de los diputados. Y de muestra o de prueba, si quieren, tenemos de que nosotros aquí lo dijimos desde hace 2 semanas de que eso iba a pasar. Y todavía, y si quieren más pruebas, pueden ir a ver mi artículo de la semana pasada, donde... Antepasada. No, el de la semana, el del viernes pasado, donde yo dije, y ahora... Pues que no han, algo así dije, no recuerdo exactamente las palabras, pero que básicamente que van a cambiar de última hora el dictamen del presupuesto y van a incluir una partida para los CODEDES, así extraordinaria para los CODEDES, que es el pago de los diputados. Dicho y hecho, si quieren vayan a ver ustedes mi artículo en Prensa Libre del viernes pasado. Pues resulta que ya lo expliqué ahorita cuando estaba Miguel, pero exactamente así sucedió y hasta metieron eso de los 5.500 millones de electrificación para taparle el ojo al macho en lo que esperaban que llegara ya más cerca de cuando había que aprobar el presupuesto y entonces el martes en la mañana les presentaron el verdadero donde, oh sorpresa, estaba exactamente lo que yo dije que iba a pasar lo que dije que iba a pasar el viernes. Pasó el martes y casi por los mismos montos, porque lo que supuestamente habían negociado era 50 millones de quetzales y si ustedes dividen, o sea, lo pueden ir a hacer fácil, 6.312 millones de quetzales dentro de 135 votos, digo 135 diputados, da 46.75 millones de quetzales que surgieron milagrosamente o mágicamente en ese nuevo dictamen que presentaron el martes en la mañana. Entonces son igual o peor de corruptos que los anteriores y haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora con más dinero, pero para efectos prácticos exactamente lo mismo que ellos criticaban que hacían los de Yamatei y repito, o sea, para todos estos y todos los seguidores de Semilla, Yamatei es el diablo y que yo sí considero que era un corrupto de primera Yamatei o es un corrupto de primera Yamatei, pero ahora ellos están haciendo exactamente lo mismo y con montos mayores. Entonces, ¿dónde está supuestamente que nosotros somos los que vamos a pelear la corrupción y vamos a ir a pelear contra la corrupción? No, son políticos, son mentirosos como la mayoría de los políticos y solo dicen eso mientras están en la llanura, como les dicen,
Pero lo que quieren es estar del otro lado y ser ellos los que reciban, se queden con el dinero, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahorita en el caso de los supuestos incorruptibles de Semilla y Raíces. Ahí tenemos este cuadro, Jorge, ¿lo querés enseñar? Este me parece un cuadro interesante que pues se maneja desde tiempos de Álvaro Arzú hasta Bernardo Arévalo. Adelante, George. Sí, y básicamente es la cantidad de dinero, el porcentaje. Es la supuesta inversión que es cuestionable, sí, como ya lo mencionamos. Pero los gastos de funcionamiento y los gastos de infraestructura, si quieren, va. Y la línea amarilla es los gastos de infraestructura, que ustedes ven que para abajo. Sí, va, básicamente la tendencia es a la baja, y los gastos de funcionamiento con una tendencia para arriba, y pueden ver cómo venían más o menos igual todavía en esos primeros 3 gobiernos. Bueno, sí, de ahí está desde el gobierno de Álvaro Arzú, o sea, desde 1996 para acá. Venían más o menos iguales todavía hasta el gobierno de Óscar Berché, y en el gobierno de Álvaro Colom fue donde se empezaron a separar, y ahí es donde empezaron todos los programas sociales y todo, pero al final, como ven, es gastos de funcionamiento en lo que se ha ido, o sea, burocracia. Todo eso es lo que consume la burocracia, y los bienes del gobierno, o sea, los bienes que dice que provee el gobierno, es lo que va en la línea amarilla. Una cosa muy importante, recuerden que la persona más influyente, por llamarla de alguna manera, la persona más influyente en el gobierno de Álvaro Colom fue Sandra Torres. Sandra Torres, que va para el 5º intento de llegar a la presidencia. Digo 5º porque lo intentó cuando ganó Otto Pérez Molina, pero no pudo ni siquiera participar porque por ese fraude de ley que pretendía hacer divorciándose de Álvaro Colom, ¿recuerdan? Entonces participa cuando gana Jimmy Morales, participa con Alejandro Yamatei, participó contra Bernardo Arévalo, y va a participar por 4ª vez, aunque es su 5º intento, en estas próximas elecciones. Tengan esto presente. Y de nuevo, nosotros vamos a guardar estos videos porque los vamos a sacar cuando corresponda. Léase el año entrante. Porque el año entrante va a ser terrible. Van a salir a comprar ya no votos de los diputados, sino votos de los ciudadanos, aprovechándose de necesidades reales que tienen millones de nuestros compatriotas, como lo han hecho todos. Todos. Para eso existen ministerios como el de Desarrollo Social. Entonces, ayúdennos, ayúdense ustedes, ayudemos a Guatemala. Por favor, únanse a la comunidad de Libertópolis, síganos en todas las redes, denle me gusta a nuestros programas, compártanlos para que podamos llegar a más y a más y a más personas, que nosotros por nuestro lado lo estamos haciendo también por otros medios. Por eso ahora ya tenemos cobertura nacional en televisión. Solo falta Libertópolis al mediodía todavía, pero por lo menos Libertópolis por la mañana y Libertópolis Negocios ya está a nivel nacional en televisión digital en el canal Más TV. Y en el caso de Libertópolis al mediodía, pues sé que estamos en 8 departamentos. Por favor, si nos están viendo, coméntenos cómo reciben la señal de Libertópolis Televisión Digital. Y aquellos que ya nos han visto en Más TV, muchísimas gracias. También les agradecemos si nos escriben al WhatsApp 4585-4280, 4585-4280, para comentarnos qué les parecen la transmisión en Libertópolis TV Digital por medio de Más TV y por todos los sistemas de cable donde estamos hoy dando la batalla a las ideas, a la que los invitamos a que se sumen. Repito, es fácil.
Sean parte de la comunidad uniéndose a nuestras redes, siguiéndonos en todas las redes y por supuesto dándole me gusta y compartiendo nuestros programas.